Saludos para todos. Para mí es un gran honor compartir parte de este mediodía con ustedes en la Cátedra Derecho Procesal Penal que se dicta en el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado en el marco de la Maestría en Derecho Procesal Penal. Hoy vamos a tratar un tema de suma relevancia para ustedes y para mí como profesor, para quienes amamos el derecho procesal penal. Hoy vamos a hablar de la fase preparatoria del procedimiento penal venezolano, del procedimiento penal ordinario venezolano. Nosotros hemos querido abordar las cuatro fases del procedimiento penal en Venezuela, atendiendo tres tipos de procedimientos. Recordemos que el proceso penal venezolano se conforma de una gama de procedimientos. Tenemos el procedimiento ordinario, el procedimiento especial para el juzgamiento de delitos menos graves, tenemos el procedimiento especial para el juzgamiento de los delitos de género y otros procedimientos más, pero esos tres procedimientos son los que nos permiten abordar las cuatro etapas del proceso. Entiéndase, fase de investigación o fase preparatoria, fase intermedia que equivale a la audiencia preliminar, fase de juicio oral y fase de ejecución de sentencia. Bueno, además de esos procedimientos que dije, de esos tres procedimientos, tenemos el procedimiento abreviado, el procedimiento para el juzgamiento de los delitos de instancia de parte agraviada, que son los delitos de acción privada, el procedimiento para el juzgamiento de las faltas penales, el procedimiento de extradición, el procedimiento para la reparación de daños y perjuicios en jurisdicción penal, producto del hecho penal, el procedimiento de medidas de seguridad y otros muchos procedimientos más, como el procedimiento para el enjuiciamiento de altos funcionarios, que no van a ser mencionados en su profundidad en esta cátedra y que va a ser más bien eh, una tarea, si se quiere, de lectura que ustedes deben hacer por un tema de conocimiento integral de esos procedimientos que están en el Código Orgánico Procesal. Nosotros hoy vamos a comenzar con la fase preparatoria en el marco del procedimiento penal venezolano. Y es que cuando hablamos de la fase preparatoria, obligatoriamente nos tenemos que ubicar frente a un hecho punible de acción pública, de acción pública. Entiéndase un hurto, un robo, un homicidio, una extorsión o un secuestro, cualquiera de los delitos previstos en nuestro libro segundo del Código Penal que resulten enjuiciables de oficio o procesables de oficio. Entonces, fijémonos cómo, primeramente, para entrar en materia luego de haber visto en el primer encuentro los principios estructurales que rigen el sistema acusatorio, como lo era el principio acusatorio, el principio del juez integral y el principio de igualdad de armas en el proceso penal, que eso los vimos, más los principios rectores como la oralidad, la publicidad, la inmediación, la contradicción y la concentración y continuidad, que ya fueron vistos en el primer encuentro. Hoy vamos a hablar de la fase pre. Pero antes de entrar a hablar de la fase preparatoria, nosotros vamos a hablar necesariamente también del proceso como tal, desde el punto de vista principialista, conforme lo fija el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Y qué dice el artículo 257 constitucional? El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia.
¿Qué nos quiere decir con eso? Principio de legalidad. El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. No puede alcanzarse el concepto de justicia constitucional, ni el valor supremo de la justicia, si ello no se logra a través del procedimiento fijado por el legislador para tal fin. Y en ese sentido, nosotros podemos hablar aquí de que en Venezuela, en el ámbito del proceso penal, encontramos aproximadamente 11 procedimientos. Y dentro de esos 11 procedimientos está el procedimiento ordinario, el procedimiento para el enjuiciamiento de delitos menos graves y el procedimiento para el enjuiciamiento de delitos de género. Ya hago mención a ello porque en esto podemos apreciar las 4 fases del proceso penal. Bueno, a partir de allí, debo indicar que cuando hablamos de proceso, necesariamente no podemos apartarnos de lo que debemos entender por la garantía para el ejercicio del debido proceso, que debe aplicarse en todas las actuaciones judiciales y administrativas. Y cuando hablamos de ello, ¿a qué nos referimos? A la defensa y asistencia jurídica, al derecho que tiene la persona de ser notificada en un procedimiento penal de los cargos por los cuales se le investiga. Y yo aquí hago un paréntesis, porque hoy día pasa que una persona es denunciada de un determinado hecho punible, con nombre y apellido. Y esa persona que está siendo investigada acude a la institución, llámese Ministerio Público u organismo policial, para pedir información sobre la investigación por la cual se le está sustanciando, para conocer los aspectos mínimos. Y resulta que cuando esa persona acude le dicen que no le pueden dar información porque no está imputada. Y yo pregunto aquí, ¿cuál es la máxima norma que rige a un país? ¿Cuál es el fundamento ideológico del sistema normativo infraconstitucional de un país? La misma Constitución, y en nuestro caso la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que consagra esta norma en función al principio de primacía, dispuesto en el artículo 7 de la Constitución. Entonces, uno se alarma cuando escucha eso y le hace regresar el pensamiento a uno de la época del sistema inquisitivo. Por eso es importante evitar hoy día que la jurisdicción normativa influya negativamente sobre el concepto de lo que debe entenderse como garantía para el ejercicio del debido proceso en el marco del principio de igualdad de armas, como principio estructural del formato del modelo acusatorio. Entonces, le dicen al investigado que tiene que esperar que lo imputen para que se pueda defender. Y es un tema que yo no comparto. No comparto porque nuestra Constitución dice: toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Entonces aquí se le vulnera a la persona el derecho de acceder a los datos mínimos del procedimiento que se le está iniciando y le niegan ante ese anonimato, ante ese ocultamiento de información, de poder contraprobar a través de fuentes de prueba en la etapa primaria del proceso, como la fase de investigación. Entonces, hay que considerar eso. También debo indicar que en el marco del debido proceso, pues toda prueba obtenida con violación al debido proceso es nula. Entonces, es importante también que tengamos en cuenta que toda prueba obtenida
con vulneración del debido proceso es nula. Y a ese tenor, el artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal prevé lo atinente a la licitud de la prueba. Los elementos de convicción solo tendrán valor si han sido obtenidos por un medio lícito e incorporados al proceso conforme las disposiciones del Código Orgánico Procesal. Entonces, ¿qué nos indica en el único parte de este artículo? No puede utilizarse información obtenida mediante tortura, maltrato, coacción, amenaza, engaño, indebida intromisión en la intimidad del domicilio, en la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados, ni la obtenida por otro medio que menoscabe la voluntad o viole los derechos fundamentales de la persona. Tampoco podrá apreciarse información que provenga directa o indirectamente de un medio o procedimiento ilícito. Es decir, todo lo que resulte violatorio al debido proceso en la obtención de fuentes de prueba es nulo, de nulidad absoluta en fundamento del artículo 49.1 de la Constitución. ¿A quién corresponde la titularidad de la acción penal en el procedimiento o en el proceso penal venezolano? Bueno, en principio, al Ministerio Público. Al Ministerio Público y no a otra persona. Y el fundamento lo encontramos en el artículo 11, artículo 24 y artículo 111, numerales 1 y 2 del Código Orgánico Procesal. Y desde el punto de vista constitucional, lo ubicamos en el artículo 285, numerales 3 y 4. Y cuando hablamos de eso, pues también necesariamente debemos señalar que hoy día se ha venido relajando el principio de oficialidad para el ejercicio de la acción penal en los delitos de acción pública. Y me refiero exactamente a que nuestro Código Orgánico Procesal Penal ha venido siendo modificado, si se quiere, a través de la jurisdicción normativa. Hay una sentencia que es la sentencia 902 del 14 de diciembre de 2018 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Es una sentencia de orden interpretativo. Sentencia de orden interpretativo. Una sentencia que empoderó a la víctima. Y cuando digo la empoderó, no es porque no tenga derechos la víctima, anteriormente no haya tenido derecho, sino que a partir de ese criterio habilitó la posibilidad de que la víctima, en aquellos casos en que el Ministerio Público haya individualizado al sujeto activo del delito y lo haya imputado y haya dejado transcurrir el lapso de 60 días en el caso de los delitos menos graves, estando el imputado en libertad, o estando privado, dejado transcurrir los 45 días, o en el caso de los delitos de género, estando privado, haya dejado transcurrir los 30 días más los 15 de prórroga, o haya dejado transcurrir estando en libertad en los delitos de género los 120 días para que el fiscal acuse, o en el caso de los delitos graves, procedimiento ordinario, haya dejado transcurrir los 6 meses más la prórroga que fija el 295 del Código Orgánico Procesal Penal, pudiera directamente la víctima, si el fiscal no ha presentado el acto conclusivo después de haber imputado, presentar a la víctima el escrito de acusación penal y deberá, en todo caso, el juez de control fijar la audiencia preliminar con fundamento en ese escrito acusatorio de la víctima y convocar la misma, convocar la audiencia preliminar a la cual deberá ir el fiscal a defender la acusación de la víctima.
Eso podría pasar. De allí que hoy día podríamos decir que ha existido un desplazamiento del principio de oficialidad del Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal en los delitos de acción, ya que hoy día se permite que la víctima ejerza la acusación o la presente con presidencia del Ministerio Público en las circunstancias que ya. Bueno, ¿y cuál es la finalidad del proceso? Nosotros la finalidad del proceso la encontramos en el artículo 3 del Código Orgánico Procesal Penal. El proceso debe establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas y la justicia en la aplicación del derecho, y a esta finalidad deberá tenerse el juez al adoptar la decisión. Principio de legalidad. Pero además, nosotros debemos entender que en el marco principialista y del garantismo, pues la investigación debe tener cierto control. Y es que el artículo 19 del Código Orgánico Procesal Penal prevé que los jueces deben velar por la incolumidad de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Cuando la ley cuya aplicación se pida colidiere con ella, y los tribunales en este caso deberán atenerse a la norma constitucional. Principio de primacía constitucional. Pero, además de esto, el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal establece el control judicial. El control judicial para cuando en la fase de investigación sea la víctima o sea el investigado, observen que el comportamiento del fiscal no es el mejor en el ámbito de la integralidad para la obtención de las fuentes de prueba, para el alcance de las fuentes de prueba o del marco del desarrollo de la investigación. Entonces corresponde al juez de control ejercer ese control de la constitucionalidad y de la legalidad a petición de cualquiera de las partes en los ámbitos que fijan ese artículo 264 del COP, como por ejemplo, practicar pruebas anticipadas, resolver excepciones que han sido interpuestas por las partes durante la fase preparatoria en fundamento del artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal, en correspondencia con el artículo 30 del Código Orgánico Procesal Penal, porque estamos hablando de la fase preparatoria. Resolver peticiones de las partes. Por ejemplo, la víctima ha pedido ciertas diligencias de investigación para que las cumpla el Ministerio Público y él no las ha cumplido, las ha negado infundadamente. Puede perfectamente, en este caso, la víctima pedirle al juez de control que pidan la causa, o pida caso al fiscal para examinar en audiencia cómo va la investigación, poder oír a la víctima y al fiscal en esa audiencia a los fines de poder subsanar o corregir ese tipo de fallas que se puedan estar presentando en este caso. Es importante también tener en cuenta que la fase preparatoria o fase de investigación, a tenor del artículo 262 del Código Orgánico Procesal Penal, señala que la preparación del juicio oral y público mediante la búsqueda de la verdad es la finalidad, pues, de esa fase. Mire, yo discrepo con él. No es posible que nuestro Código Orgánico Procesal Penal maneje una postura inquisitiva, porque el artículo 262 dice lo siguiente: en esta fase preparatoria tendrá por objeto la preparación del juicio oral y público, mediante la investigación de la verdad y la recolección de todos los elementos de convicción que permitan fundar la acusación del fiscal y la defensa del imputado. Y es que yo me pregunto, ¿por qué necesariamente debemos decir allí, o el legislador planteó la posibilidad
para preparar el juicio oral y público. Mire, hay investigaciones que no permiten llegar a juicio. ¿Por qué? Porque la verdad se alcanza en la fase preparatoria también, cuando se producen esas investigaciones que permiten determinar que lo señalado por la víctima no ha sido verdad. Y lejos de imputar y acusar, el fiscal termina sobreseyendo la causa, porque el hecho no se realizó, o porque el hecho no se le puede atribuir a esa persona, o porque la acción penal está prescrita, o porque existe una causa de justificación, o porque el hecho denunciado no es típico. En fin, no necesariamente la verdad se alcanza en juicio en el marco de un proceso penal. De allí que yo considero que cuando el legislador planteó allí, en esta fase tendrá por objeto la preparación del juicio oral y público mediante la investigación de la verdad, no, tendrá por objeto alcanzar la verdad y de considerarse necesario continuar hasta la etapa del juicio, eso ya es otra cosa, pero es demasiado inquisitivo este artículo con respecto a la referencia de juicio directamente. Pero el fiscal también tiene que recabar elementos que sirvan para inculpar y exculpar al investigado, artículo 263 del Código Orgánico Procesal Penal, y eso tiene que ver con la buena fe del fiscal, y ya hablamos del control judicial por parte del Tribunal de Control conforme al artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal. Adicionalmente, debo referir que existen modos de proceder para el inicio de la fase preparatoria, si se quiere. Cuando el fiscal de oficio tiene conocimiento del hecho punible, cuando existe denuncia conforme el 267 del Código Orgánico Procesal Penal, cuando existe imputación pública conforme el 272 del COP, y en aquellos casos de querella como forma de iniciación del proceso conforme el 274 del COP, y cuando la policía conforme el 266 inicia el procedimiento a través del conocimiento directo que tiene de los hechos con fundamento en el artículo 266 del Código Orgánico Procesal Penal. En ese sentido, debo indicar lo siguiente. Fíjese, el artículo 282 del Código Orgánico Procesal Penal nos permite a nosotros fijar la forma en que se inicia la investigación. Y dice, interpuesta la denuncia o la querella por la comisión de un delito de acción pública, el fiscal del Ministerio Público ordenará, sin pérdida de tiempo, el inicio de la investigación y dispondrá que se practiquen las diligencias urgentes y necesarias, las diligencias de investigación conforme al artículo 265 del Código Orgánico Procesal Penal. De allí que ustedes deban comprender que el proceso penal venezolano o el procedimiento penal ordinario venezolano se inicia en cuanto a la fase preparatoria luego de la orden de inicio de investigación. Orden de inicio de investigación. Podemos hablar de fase preparatoria a partir de la emisión de la orden de inicio de investigación, conforme lo dispone el artículo 282 del Código Orgánico Procesal Penal. Ahora bien, vamos a hablar del régimen de actuaciones que pueden plantearse durante durante la fase preparatoria del procedimiento penal venezolano. Nosotros tenemos varias formas. Tenemos las inspecciones de personas, las inspecciones de vehículos, las inspecciones de lugares,
los actos de allanamiento y cualquier otro modo necesario de acto de investigación que resulte útil para el procedimiento penal que se está adelantando. De todas maneras, les voy a indicar en este momento los puntos más importantes de los actos de investigación que se puedan llevar a nivel del procedimiento penal ordinario. Bueno, vamos a hablar en este momento de los actos de investigación. Nosotros tenemos obligatoriamente que hablar de la inspección de personas, inspección de lugares, inspección de vehículos. Pero antes de tratar esos temas, yo quiero que ingresemos primeramente al contenido del artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal, que nos fija exactamente el concepto de licitud de la prueba. Y es que el concepto de licitud de la prueba tiene que ver con lo previsto en los elementos de convicción, las fuentes de prueba. Y uno de los grandes problemas que hemos tenido a nivel de nuestro modelo o del comportamiento de las partes en el ámbito del proceso penal es que a veces utilizamos, desde el punto de vista terminológico, palabras no adecuadas. Y es que Montero Aroca y Sentimelendo, dos doctrinarios que han venido tratando las mutaciones de lo que debe entenderse el término prueba desde su nacimiento hasta su culminación del proceso, pues es que nosotros en la fase preparatoria no podemos utilizar el término medios de prueba ni prueba propiamente dicho, sino fuentes de prueba. Y las fuentes de prueba son fuentes de conocimiento, directas o indirectas, pero son fuentes de conocimiento. Y es que el concepto de licitud de la prueba obligatoriamente supone que el concepto de licitud de la prueba obligatoriamente supone que para que un medio pueda ser admitido en una etapa intermedia durante la audiencia preliminar como prueba para juicio, necesariamente esa fuente debe proveer de manera lícita o provenir de manera lícita conforme los postulados del 181 del Código Orgánico Procesal. Y yo insisto mucho en el tema probatorio. ¿Por qué? Porque los elementos de convicción solo tendrán valor en el marco del procedimiento penal si han sido obtenidos por un medio lícito e incorporados al proceso conforme a las disposiciones que establece el Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, entendamos eso primeramente. No puede utilizarse información obtenida con violación del debido proceso. En caso de ocurrir así, pues perfectamente la parte a que afecte esa fuente de prueba obtenida de manera ilegal puede obligatoriamente conducir a demandar su nulidad en fundamento del 49, numeral primero de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que consagra el principio de nulidad de las pruebas obtenidas con violación al debido proceso. Y cuando hablamos del debido proceso, y aquí voy a hacer un apartado, porque hay un tema sumamente relevante con el tema del debido proceso que yo no puedo dejar pasar. No puedo dejar pasar. Y nosotros debemos comprender el significado de lo que debe entenderse por debido proceso en el contexto de cualquier modelo procesal, en el contexto de cualquier tipo de procedimiento, sea judicial o administrativo. Y es que nosotros, recuerdo en el año 2020, vivimos una dificultad sumamente grande en el tema de la salubridad pública, cuando el gobierno o el Poder Ejecutivo decretó, ¿verdad?, el estado de excepción bajo la modalidad de alarma. ¿Cómo olvidar ese tema que marcó nuestras vidas cuando llegó el COVID-19? Frente a esa circunstancia, nosotros nos vimos en la obligación, y digo nosotros porque yo formé parte en ese momento activo del Ministerio Público, y con motivo pues de esa declaratoria, recuerdo que el presidente de la República, en Consejo de Ministros, conforme a sus propias facultades dispuestas en el artículo 236, numeral 7,
337 y 338 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, procedió el 13 de marzo del año 2020 a decretar el estado de excepción con el decreto 4160. Y eso obviamente generó una situación difícil para el sistema de justicia. ¿Por qué? Porque al evitarse la presencialidad y la concurrencia de personas en el ámbito de los procesos, pues eso generó una situación bastante compleja para poder el Estado proveer los mecanismos que permitieran la materialización del ejercicio de la garantía para el derecho humano al debido proceso. Y para ello, pues nuestra sala plena del Tribunal Supremo de Justicia dictó en esos 8 meses un conjunto de resoluciones que permitieron activar la telemática en aras de evitar que los procesos se paralizaran. Y así se hizo. Igual ocurrió en España, igual ocurrió en Colombia, igual ocurrió en muchos países. 114 países, casi que de manera simultánea, se vieron en la obligación de activar los mecanismos telemáticos para poder preservar el ejercicio de la garantía del derecho humano al debido proceso, que no permitía bajo ninguna circunstancia restricción alguna, ni siquiera por la circunstancia del estado de excepción bajo la modalidad de la. Y es que así lo disponía nuestra disposición, prevista en el artículo 7, numeral 11 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción. Fíjense la importancia. Bajo ninguna circunstancia es dable que el debido proceso sea interrumpido más allá de cualquier vicisitud que se pueda estar presentando con relación a determinado evento, sea de orden social, político, económico, del que sea. El artículo número 7, numeral 11 de la Ley Orgánica sobre Estado de Excepción prohibía en esos tiempos de pandemia la restricción del ejercicio de la garantía para el derecho humano al debido proceso. Y es que el derecho humano al debido proceso no es poca cosa. Nosotros tenemos que entender que se trata del resultado de grandes conquistas que parten desde el año 1215, desde la Carta Inglesa, luego la Revolución de los Derechos de Virginia del año 1774 y luego más adelante con el tema de la Revolución Francesa de 1789. A partir de esos eventos, nosotros empezamos a vivir situaciones bastante fuertes, entiéndase, en el ámbito ya de siglos subsiguientes, el tema de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y ya luego de la Segunda Guerra Mundial, en plena finalización, viene la Carta de las Naciones Unidas en el año 1945, posteriormente entramos a la Declaración Universal de Derechos Humanos y entramos a considerar ya luego a través de las regiones del mundo los diversos convenios, pactos y acuerdos en materia de derechos humanos, entiéndase el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y a partir de allí todo ese bloque de convencionalidad que termina reafirmando la importancia de la libertad del ser humano, de la garantía para el ejercicio de los derechos humanos de cada uno de los ciudadanos de cada país y poderle poner control a las actuaciones del Estado. Bueno, a partir de allí nosotros debemos comprender que el debido proceso no es cualquier cosa, es necesariamente el poder satisfacer el buen uso de las instituciones que el Estado ha creado desde el punto de vista procesal para los señalamientos que la parte contraria hace en el contexto de un procedimiento, llámese penal, laboral, civil, administrativo, agrario. Entonces, tomando en consideración ese tema con relación al procedimiento penal venezolano, quiero recalcar la importancia que tiene porque en la peor de las dificultades, como lo vivimos nosotros en el año 2020 con el tema de la pandemia, bajo ninguna circunstancia la garantía para la materialización del debido proceso fue restringida por una prohibición, como les dije, propia del artículo 339 constitucional y el artículo 7.11 de la Ley Orgánica sobre los estados de excepción. Ahora bien, cuando hablamos de algunos actos dentro del procedimiento penal ordinario o llámese actos de investigación, necesariamente debemos hacer uso adecuado del término.
del término, y es que los operadores de justicia, llámese las partes o el propio juez, en ocasiones cometen el error desde el punto de vista terminológico de decir, en la fase preparatoria utilizar el vocablo prueba o el término medio de prueba. No, en la fase preparatoria debemos decir medios, no medios de prueba, sino fuentes de prueba. Fuentes de prueba. Las fuentes de prueba, entiéndase que son aquellos actos que permiten transmitir o trasladar información relevante para el caso que se está investigando y que en ese momento son fuentes de conocimiento y que en razón a la importancia que pueda traer consigo desde el punto de vista informativo, llámese pertinencia, necesidad y utilidad, pues podrá convertirse en medio de prueba cuando el fiscal así lo quiera hacer a través, o la defensa lo quiera hacer a través de su promoción oportuna. Entonces, de allí que nosotros no podemos manejar otro término en la fase preparatoria que fuentes de prueba. Y cuando hablamos de fuentes de prueba, pues podemos hablar de inspección de personas, artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal, inspección de vehículos, artículo 193 del Código Orgánico Procesal Penal, allanamientos con orden o sin orden judicial, artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal, inspección o registro de lugares nocturnos, artículo 190 del Código Orgánico Procesal Penal, exhumación de cadáveres, en fin, una cantidad de actos de investigación que pueden conducir al hallazgo a la conversión de elementos materiales probatorios dependiendo del resultado para una eventual promoción como medio de prueba en la fase intermedia. Y recuerden que el documento oficial o el acto con el cual se inicia la investigación es a través de la orden de inicio de investigación que otorga el fiscal en fundamento del artículo 282 del Código Orgánico Procesal Penal. Y el proceso culmina en el ámbito de la fase preparatoria con 3 actos conclusivos que pudiesen ser el archivo fiscal, el sobreseimiento de la causa o la acusación. Y si se trata de una acusación, pues ya vendrá la etapa intermedia, que es la audiencia preliminar, y en la preliminar, pues el fiscal presentará la acusación, que ese ya es un tema que vamos a ver en el próximo encuentro. Por el día de hoy, quiero decirles a ustedes que hemos cumplido cabalmente con este punto primario del programa. Ya hemos visto 2 módulos, yo les asigné una actividad del primer módulo, estamos en el segundo módulo. Por favor, cualquier duda que tengan, hacérmela saber a través del aula y ya viene la asignación de la actividad final. En consecuencia, bueno, en consecuencia, no me queda más que despedirme de ustedes en este momento, no sin antes agradecer la presencia de ustedes en el aula y pedirles que sigamos adelante. Vamos a revisar el Código Orgánico Procesal. Revisen la literatura que ustedes consideren necesaria. Recomiendo el Manual de Derecho Procesal Penal del doctor Rodrigo Rivera Morales, un maestro, un hombre venezolano, un referente del derecho procesal civil y penal en América Latina y el mundo. Y recomiendo para el estudio de la cátedra el Manual de Derecho Procesal Penal del maestro doctor Rodrigo Rivera Morales. Quedo a la orden de ustedes. Muchas gracias por la participación. Tengan todos un feliz día.